En este vídeo veremos cuándo hay que realizar las revisiones del Dacia Bigster híbrido, según el programa de mantenimiento preconizado por el fabricante. Veremos qué hay que cambiar y revisar según el tiempo y los kilómetros del vehículo. Veremos el mantenimiento del motor híbrido, un nuevo motor más potente de 1800 centímetros cúbicos y 107 caballos de potencia, denominado HR18. Evolución del motor de generación anterior HR16. El motor eléctrico y su batería no requieren mantenimiento. El único mantenimiento previsto en el programa es la sustitución del líquido refrigerante del motor eléctrico, la sustitución de la batería de 12 voltios y revisar el estado visual de los cables de alta tensión. Aquí vemos el programa de mantenimiento al completo con los elementos a cambiar según años y kilómetros. Además se incluyen controles de seguridad y niveles. Son las llamadas revisiones A o B. El programa de mantenimiento es aplicable según el país de venta y debe respetarse durante el periodo de garantía. Aquí se indican los controles y estados de los sistemas a revisar. Entre otros, se revisan los neumáticos, frenos, amortiguadores, luces y limpiaparabrisas. Se visualiza si hay fugas y se revisan los niveles de aceite y refrigerante. El programa indica que los periodos de mantenimiento pueden ser modificados si las condiciones de uso son especiales. A condiciones especiales se refiere al uso con trayectos muy cortos, circulación urbana a baja velocidad, tirar de un remolque, circular en entornos polvorientos o a temperaturas permanentes de más de 30 grados, o a inferiores de menos 15 grados. El vehículo va equipado con el sistema OCS, que detecta el deterioro prematuro del aceite y avisa en el cuadro de instrumentos del adelanto de la revisión y cambio del aceite motor. Resumiendo, podemos decir que los periodos de mantenimiento dependen de la edad del vehículo, los kilómetros recorridos y de las condiciones de uso. El programa de mantenimiento está disponible en la web de MyDacia. Ahora vamos a identificar los elementos básicos que vemos al abrir el capó del motor. Vamos a ver con detalle los líquidos y piezas de desgaste a cambiar. El aceite motor preconizado es de baja viscosidad, 0W16 con la norma de calidad AN 2022. La capacidad del motor son 4,5 litros. Se reemplaza la junta del tapón en cada vaciado. El filtro de aceite es del tipo monobloc y está ubicado en la parte inferior del motor junto al cárter. La caja de velocidades híbrida no requiere mantenimiento. El programa no indica la sustitución periódica de su aceite, pero sí el control de nivel y su estanqueidad. Solo será necesario su sustitución en caso de reparación. Su capacidad es 1,7 litros. El líquido refrigerante es del tipo Glaceol RX tipo E. Su color es azul oscuro. Y la capacidad total de circuito son 8 litros. El líquido de frenos es del tipo DOT 4 Plus, con calidad ISO Class 6 y norma Renault. Las pastillas de frenos deben sustituirse cuando su espesor alcance 10 milímetros aproximadamente. Las pastillas de freno delanteras tienen posición de montaje en el sentido de giro. Las caras de contacto de las pastillas con su soporte deben ser engrasadas con grasa de cobre. Para el desmontaje de las pastillas de freno traseras con freno de aparcamiento eléctrico, es necesario retraer de forma eléctrica el freno al completo. El filtro del habitáculo es antiolor de carbón activo. Va ubicado en la parte inferior del salpicadero en el lado pasajero. El filtro de aire va ubicado en la parte superior del motor. Las bujías son de 10 milímetros de diámetro con llave de 14. Se debe respetar el apriete de 13 Nm. Para no dañar la rosca en culata y para que el electrodo de masa quede en su posición correcta. Se protege el contacto con la bobina con grasa dieléctrica. La batería de 12 voltios es de plomo ácido, de 60 amperios hora y 600 amperios en el arranque. Va ubicada bajo el piso del maletero protegida por una tapa. Su desconexión requiere un método específico para seguridad del sistema. La parte eléctrica del sistema híbrido no necesita mantenimiento. El programa solo indica el control de los calculadores y el estado visual de los cables de alta tensión.
Ahora vamos a ver con detalle el programa de mantenimiento. El primer año o con menos de 30.000 kilómetros, le corresponde la sustitución del filtro del habitáculo, el control de los niveles y la revisión tipo A. Esta misma operación le corresponde cada 2 años. Al segundo año o cada 30.000 kilómetros, le corresponde el cambio del aceite motor y su filtro, el control de los niveles y la revisión tipo B. Este mantenimiento se repite cada 2 años. Al tercer año, solo le corresponde el cambio del líquido del circuito de frenos y la sustitución del filtro del habitáculo, el control de los niveles y la revisión tipo A. El líquido de frenos se cambia cada 3 años. Cada 4 años o cada 60.000 kilómetros, además del cambio de aceite y su filtro, le corresponde la sustitución del filtro de aire y las bujías. Por seguridad del sistema y por llegar al fin de su vida útil, también le corresponde cada 4 años la sustitución de la batería de 12 voltios, además del control de niveles y la revisión tipo B. A los 5 años, solo le corresponde la sustitución del filtro de habitáculo y el control de los niveles, además de la revisión tipo A. Si el vehículo monta freno de tambor, cada 120.000 kilómetros le corresponde el control, estado y limpieza de las zapatas. A los 6 años, además del aceite motor con su filtro, le corresponde la sustitución del líquido del circuito de frenos, ya que debe realizarse cada 3 años. Y cada 6 años o cada 150.000 kilómetros le pertenece la sustitución del líquido refrigerante. Además, se le realiza el control de niveles y la revisión tipo B. A partir del 6º año vemos que las revisiones se repiten llegando hasta los 12 años, que es cuando se le realiza la revisión más completa. Por favor, no olviden suscribirse y comentar cualquier duda. Muchas gracias.